Bueno, muchachos, vamos a dar inicio entonces al tema que nos atañe el día de hoy en esta sesión de 15 minutos. Presento excusas porque se estaba cortando los videos, pero fue un problema del formato que estoy usando, ya que la cámara que se emplea únicamente graba 15 minutos y hace corte. Ayer estaba usando otra cámara pensando que era mejor, pero me grabó solo 20 minutos y me hizo corte nuevamente. Por ello ahora, por eso estaba mirando el celular, tengo que cronometrar el tiempo. En esta sesión vamos a tratar el contrato de cesión comercial para poder cerrar el tema como tal de la cesión, del contrato de cesión. Recordemos que al principio de la clase y en las diapositivas nosotros habíamos indicado que la cesión es un contrato netamente civil que se desarrolla en 3 fases, como lo establece el artículo 1959 del Código Civil, con cesión de derechos personales o de contratos, cesión de derechos hereditarios y cesión de derechos litigiosos. Y fuera de eso habíamos dicho que también existía una cesión comercial que tiene unas vicisitudes especiales, más que todo con respecto a la forma como se tiene que hacer y al régimen de responsabilidades entre cedente, cesionario y tercero cedido. Ustedes en el Código de Comercio, en el artículo 887, van a encontrar el capítulo donde encontramos cerca de unos 10, 12 artículos de cesión comercial. La definición no está dada. Ellos simplemente empiezan con la forma como se puede realizar o cómo se puede realizar una cesión comercial, en qué tipos de contratos. Pero vamos a dar una definición de cesión comercial, adaptándola a la definición del artículo 1959 con los elementos netamente comerciales. Entonces podemos decir que el contrato de cesión comercial es un negocio jurídico por medio del cual una persona llamada cedente transmite a otra persona llamada cesionaria la posición jurídica que el primero ostenta al interior de un contrato comercial de ejecución periódica o sucesiva, o al interior de un contrato de ejecución instantánea siempre que no se haya cumplido en todo en parte con el contrato, o al interior de un contrato intuito persona siempre que medie la aceptación del cedido. Entonces, como nos podemos dar cuenta de esta definición, estaremos en presencia de cesión comercial única y exclusivamente de contratos comerciales. Y el artículo 887 del Código de Comercio establece que la cesión se puede hacer en 3 tipos de contratos. El primero de ellos, que surge de la misma definición que acabamos de establecer, es la regla general. Se puede realizar contrato de cesión comercial en todos los contratos de ejecución periódica o sucesiva. ¿Qué son los contratos de ejecución periódica o sucesiva entonces? Pues son los contratos que no se extinguen automáticamente. Son aquellos contratos que el cumplimiento de las prestaciones se prorroga en el tiempo y no se extingue en un solo instante o un solo momento o con el perfeccionamiento del contrato. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos nosotros de contratos de ejecución periódica? Por ejemplo, tenemos el contrato de suministros. Cuando nosotros contratamos a alguien que nos suministre periódicamente algunos elementos, por ejemplo, para una fábrica, químicos para teñir la tela. Los contratos de las agencias comerciales, también se desarrollan instalamientos. El contrato de arrendamiento, también se desarrolla instalamientos mensualmente. En el arrendamiento comercial, la obligación va postergándose por la duración del contrato y la obligación no se termina, no se extingue en un solo momento. En tratándose de contrato de suministro,
Y según el artículo 889 hay una regla especial que establece que en estos contratos de suministro la simple aquiescencia tácita de la continuación de la prestación del servicio por un tercero se entiende como cesión. Es decir, que si estamos frente a un contrato de suministro y nosotros cedemos el contrato a otra tercera persona para que suministre lo que nosotros estábamos suministrando, y el tercero cedido recibe de manos del tercero del cesionario los productos, se entenderá que ese recibo es más que suficiente para aceptar la cesión, obviamente. Entonces, el ejemplo de las camisas. Yo, Julio, estoy contratado mediante un contrato de suministro para llevarle a una fábrica químicos para teñir sus telas. Yo, Julio, decido cederle ese contrato a Tinturas Iris y realizo una extensión de contrato con Tinturas Iris. Y yo no le comunico nada a mi tercero cedido, al dueño de la fábrica no le dije nada. Pero sí, el señor de Tinturas Iris le lleva los químicos para teñir la ropa al dueño de la fábrica, y el dueño de la fábrica, es decir, el cedido, los acepta y no dice nada. Su mera conducta es una aceptación tácita. Por consiguiente, la cesión será suficiente en ese evento. Ahora, en el caso de los contratos de ejecución periódica o sucesiva, la cesión se puede hacer sustituyéndose un contratista por otro, es decir, por un tercero cesionario, sin necesidad del consentimiento o la aceptación expresa del tercero cedido, a no ser que dentro del contrato principal, por ejemplo en el de arrendamiento, por ejemplo en el de agencia comercial, por ejemplo en el de suministro, se haya prohibido expresamente ceder el contrato. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si estamos frente a un contrato de ejecución periódica sucesiva, como un contrato de suministro, como un contrato de arrendamiento, como un contrato de agencia comercial, el mero hecho de que no exista dentro de estos contratos una cláusula de prohibición de cesión permite que uno de los contratistas pueda ceder el contrato para que otro contratista, tercero cesionario, realice el contrato de suministro, de arriendo o de agencia oficiosa. Bueno, ese es el primer tipo de contratos que nosotros podemos realizar. Ahora, también se puede realizar contrato de cesión comercial en los contratos mercantiles de ejecución instantánea, pero solamente se puede hacer la cesión siempre y cuando no se haya cumplido aún con la totalidad de las obligaciones implícitas dentro del contrato. Por ejemplo, en la compraventa. Una compraventa se agota cuando nosotros consentimos sobre el precio de la cosa. Pero si todavía, por ejemplo, no se ha entregado la cosa, hace falta una de las obligaciones de uno de los contratistas, de este caso del vendedor, motivo por el cual podemos ceder el contrato de compraventa. También pasa, por ejemplo, en el mutuo con intereses o el otro tipo de contratos que ustedes piensen. Y el tercer contrato donde se puede, comercial o mercantil, donde se puede realizar contrato de cesión comercial, son en los contratos intuito persona. Recordemos que los contratos intuito persona son aquellos en que celebramos el contrato no en razón como tal de lo que se va a realizar, sino en calidad o en razón de las calidades de la parte contratada. Es decir, obedece a unas características netamente personales o subjetivas que hace que nosotros contratemos con una persona y no con otra. En estos casos de los contratos intuito persona, para que sea válida la cesión de contrato, se requiere que el tercero cedido dé la aceptación expresa de la cesión. Si no da la
La aceptación expresa la cesión, el contrato no tiene validez y no se puede ceder. Volvamos al ejemplo de las telas. Yo, Julio, como dueño de la fábrica, contrato con Tinturas Iris que me suministren las tinturas para teñir mis ropas. En virtud de que yo conozco la compañía, confío en sus productos, confío en su calidad, motivo por el cual en el evento que Tinturas Iris ya no pueda seguir haciendo el contrato y haga una cesión de contrato con otra marca, por ejemplo, Tinturas, Bonaire, yo como dueño de la fábrica tengo que aceptar expresamente la cesión, porque el contrato fue intuito persona. Eso es con respecto a ese tipo de contratos. El artículo 888 del Código de Comercio establece cómo es la forma como se debe hacer el contrato de cesión, y se establece que el contrato de cesión no tiene ninguna formalidad adicional. El contrato puede ser verbal o puede hacerse en forma escrita de acuerdo a la forma del contrato que se está cediendo. Es decir, si el contrato de arrendamiento versa por escrito, la cesión tiene que ser escrita. Si el contrato de suministro fue verbal, la cesión del contrato de suministro puede ser verbal. Solamente se establece que si el contrato que se va a ceder consta en escritura pública, la cesión del contrato tiene que hacerse por escrito en un documento privado y con una solemnidad adicional, que es la autenticación de la firma del cedente frente a notario. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los contratos de cesión se pueden hacer verbales o escritos de acuerdo al contrato que se vaya a ceder, fue oral o escrito. Pero si el contrato que se cede está en una escritura pública, se hace la cesión por un documento privado por escrito, pero con la autenticación de la firma del cedente, del que está cediendo el contrato. Vamos a mirar el tiempo, vamos 12 minutos. El régimen de responsabilidad. En el régimen de responsabilidad por parte del cedente, el cedente se obliga a responder por la existencia y validez del contrato que cede, pero no responderá del cumplimiento del contrato por parte del nuevo cesionario, salvo estipulación expresa. Cuando el cedente se obliga a responder respecto del cumplimiento del contrato por parte del comerciante cedido, el cesionario tiene la obligación de avisarle a su cedente de entre los 10 días siguientes a la mora de la parte del cedido, so pena de ser exonerado el cedente de la obligación de garantía o contraída la cesión. Hay una regla especial que es la reserva de no liberar al cedente. Se dan los contratos donde se requiere la aceptación de la cesión o su notificación por parte del cedido. El comerciante cedido puede hacer reserva de no liberación a su cedente. ¿En qué consiste esta reserva de no liberación? En virtud de esta reserva, el cedido podrá exigir al cedente el cumplimiento del contrato cuando el cesionario no lo cumpla. Para ello, el cedido tendrá que poner en conocimiento del cesionario dentro de los 10 días siguientes la misma regla, la mora, so pena de no hacerse cargo de las indemnizaciones debidas. Esto sería entonces, muchachos, lo referente al régimen de contrato de cesión comercial. Ya voy a cumplir los 15 minutos que tengo para hacer el corte, razón por la cual les recomiendo que lean las normas del artículo 886